El abordaje radiológico del abdomen agudo en pediatría siempre será un tema de gran interés para el personal médico que se dedica a la atención de los niños. El dolor abdominal requiere de una atención multidisciplinaria, ya que las imágenes pueden ayudar a determinar la causa más posible del dolor abdominal. Primeramente se requerirá de una placa de abdomen en decúbito. La placa simple de abdomen en decúbito supino proporciona información muy valiosa no solo para el radiólogo, sino también para los servicios tratantes. Los datos así obtenidos son distribución del gas intestinal, gas extraluminal, colecciones o desplazamientos anormales de las estructuras, calcificaciones, visceromegalias o tumoraciones de tejidos blandos. El objetivo principal del radiólogo es distinguir y orientar sobre la patología quirúrgica y no quirúrgica. En los niños principalmente muy pequeños o muy graves, puede requerirse una radiografía con rayo horizontal para demostrar aire libre intraperitoneal o niveles hidroaéreos secundarios a obstrucción intestinal, siendo poco útil la placa de pie. Las anomalías en las radiografías simples de abdomen pueden ser topográficas en relación a la localización anormal de vísceras sólidas o huecas, la presencia de gas luminal por fuera de una víscera hueca, gas por fuera de la pared intestinal en el colon descendente, por ejemplo, en esta placa de abdomen, donde se observa perfectamente un signo del riel perfilando el colon descendente. La presencia de neumoperitoneo, en el que el aire libre aumenta el contraste, la densidad y los ángulos de las vísceras abdominales. Se observa cómo el hígado, el vaso y los intestinos se encuentran centralizados, rodeados por el gas libre en la cavidad abdominal. Las placas toracoabdominales en decúbito muestran en este ejemplo que en el flanco izquierdo hay una densidad aumentada en forma de filamento radioopaco, con discreto efecto de masa y desplazamiento de asas intestinales a su alrededor. Con la administración del medio de contraste hidrosoluble, a través de la sonda de gastrostomía, se demuestra el trayecto fistuloso en la curvatura mayor del estómago por la presencia de un textiloma, debido a la presencia de un marcador de una compresa que ejerce compresión y desplazamiento de las asas intestinales con el trayecto fistuloso de la cámara gástrica. El radiólogo emitirá una impresión diagnóstica. Las placas de abdomen permiten al radiólogo determinar qué otros métodos de imagen se recomendarán para el estudio de la patología presuntiva. Nunca olvidar los datos de exploración física proporcionados por el pediatra o el cirujano, así como los estudios de laboratorio. El dolor abdominal en la etapa pediátrica es el motivo de consulta más frecuente en los servicios de urgencias. Entre un 15 y 20% de los pacientes con edades entre 2 y 14 años de edad. El papel del ultrasonido en el abordaje del dolor abdominal es una herramienta muy importante en relación a sus características inherentes, ya que es un método de imagen no invasivo que no requiere radiación ionizante, determina la naturaleza quística o sólida de las estructuras. Es un método de imagen dinámico, ya que observamos las estructuras en tiempo real. También nos muestra
adecuadamente la relación que existe con las estructuras vasculares. Es un método de imagen portátil que puede ser llevado a la cama del enfermo o a la unidad de cuidados intensivos, pero sin embargo es operador dependiente, requiriendo de una amplia experiencia y conocimiento de la patología de los pacientes. El dolor por abdomen agudo en los niños se caracteriza por su localización, que generalmente es de mayor de 12 horas de evolución, muestra datos de irritación peritoneal y síntomas acompañantes. El abordaje clínico y radiológico se puede realizar en relación a la edad de los pacientes, ya que la edad en cada uno de estos grupos muestra diferentes patologías. Y así caracterizamos a los niños por edades en neonatos prematuros, neonatos a término, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. En la etapa neonatal, principalmente niños prematuros, se ven afectados por la enterocolitis necrosante. Afecta generalmente el ilión terminal. El paciente se va a presentar con fiebre, muy irritable, con dolor abdominal importante, distensión abdominal, ya que las asas intestinales se muestran dibujadas en la pared abdominal, la cual además muestra incremento de la vascularidad superficial de los capilares abdominales. Y un signo muy importante es la sangre presente en las heces fecales. En esta secuencia de placas, observamos primeramente que las asas intestinales se muestran moderada o importantemente distendidas. Hay edema interasa, que puede ser evidente o poco evidente. Hay aire por fuera de las asas intestinales, que se encuentran perfilando al intestino como una banda radiolúcida. En el recto observamos también la imagen de riel perfilando el recto sigmoides, las imágenes de rieles en todas las asas intestinales de delgado y la presencia de aire en el sistema porta. Además de la placa de abdomen que nos muestra las imágenes aéreas perfilando las asas de intestino, se observa por medio del ultrasonido las burbujas de gas en el sistema portal. Pero no solo eso, observamos también la neumatosis intestinal sospechada en las placas de abdomen por ultrasonido, como líneas ecogénicas de gas dentro de las asas intestinales, pero por fuera de esas líneas observamos burbujas de aire libres en el peritoneo o flotando en el líquido libre. Las burbujas de aire libres en el peritoneo también se pueden observar dentro del hígado en el sistema portal, como lo muestra esta tomografía en reconstrucción sagital, y las burbujas de aire en el sistema portal del lóbulo izquierdo hepático. En niños muy pequeños o con dolor incapacitante o que se encuentren semi-inconscientes y que no puedan ponerse de pie para demostrar aire libre en la cavidad peritoneal, se tomarán placas en decúbito supino o lateral izquierdas con rayo horizontal. En las primeras dos placas se sospecha de aire libre en la cavidad, que se demuestra en el decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. En la cuarta placa, la imagen aérea redondeada que ocupa la mayor parte del abdomen superior, en el decúbito supino con rayo horizontal se demuestra una gran burbuja aérea perfilada por la pared abdominal anterior y las asas intestinales discretas
en su parte posterior, corroborando la presencia del neumoperitoneo que ya habíamos visto en la placa tóraco-abdominal. Otro signo acompañante del neumoperitoneo es el signo del ligamento falciforme. Normalmente el ligamento falciforme no es visible. Sin embargo, puede ser visible como un signo muy sutil delimitado por el gas que se encuentra acompañando al neumoperitoneo, como es en este caso donde se demuestra, marcado con la flecha roja, el ligamento falciforme. Otro signo radiológico acompañante del neumoperitoneo es una radiotransparencia generalizada en todo el abdomen, que se conoce como signo de balón de rugby. Aquí observamos todo el aire libre en la cavidad abdominal que desplaza tanto a vísceras sólidas como a vísceras huecas a la parte central del abdomen, muy semejante a esta imagen del balón de rugby. La peritonitis meconial es una contaminación peritoneal con meconio antes del nacer o en un periodo neonatal inmediato. El meconio se calcifica en el peritoneo. Esto es secundario a perforación in útero del intestino obstruido en relación a hilio meconial. Hay un signo muy importante de asas de intestino en empedrado por el meconio calcificado, como lo muestran las flechas. El hilio meconial es una impactación del intestino delgado por escíbalos de meconio espeso. Puede ser una manifestación de fibrosis quística. La distensión abdominal progresiva severa dentro de las primeras 24 horas es muy característica. Aquí observamos la presencia de material de medio de contraste hidrosoluble en el colon, lo cual nos da a entender que hay un microcolon. Y el medio de contraste hidrosoluble sigue avanzando por el intestino delgado hasta llegar al ilion, donde se demuestra la presencia de escíbalos con materia fecal meconial muy espesa que no se moviliza y que se encuentra perfilada nada más por el medio de contraste hidrosoluble. La distensión abdominal progresiva y severa en las primeras 24 horas puede conducir a neumoperitoneo, peritonitis, deshidratación importante y choque séptico. En este esquema observamos la presencia de escíbalos de meconio en el ilion terminal. El resto del intestino delgado se encuentra dilatado y lleno de meconio que no se moviliza, como en el estudio ultrasonográfico que realizamos a este paciente. Se observa en el colon por enema la presencia también de escíbalos muy densos y muy apretados en el resto del marco colónico. Uno de los tratamientos que se ha empleado en el hilio meconial es la colocación de una cánula rectal, instilando medio de contraste hidrosoluble a través del recto, el cual, como es hiperosmolar, va despegando de las paredes del intestino el meconio espeso hasta producir una diarrea hiperosmótica. La obstrucción congénita del tracto digestivo en etapa neonatal habitualmente y en primer lugar afecta a la región anal en un 41% de los casos, la obstrucción esofágica en un 24% y la obstrucción duodenal en un 20% de los pacientes. La atresia intestinal es una urgencia quirúrgica que requiere de un traslado temprano del paciente, ya que requiere de un equipo multidisciplinario y cuidado intensivo neonatal.
Atresia o estenosis intestinal. Es una de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal neonatal. En la estenosis, la obstrucción es incompleta y puede deberse a la presencia de un diafragma o membrana con una pequeña apertura. En la atresia, la obstrucción es completa y puede mantener la continuidad de la muscular intestinal más allá del sitio de obstrucción. El diagnóstico radiológico nos muestra que la presencia de una doble burbuja en una placa de abdomen puede estar en relación a atresia duodenal, una triple burbuja, atresia yeyunal, muchas burbujas aéreas, atresia a nivel del ilion o del colon, la distensión abdominal baja en relación a un volvulus o malrotación y la presencia de ano imperforado, como lo muestra esta imagen, donde tenemos un marcador externo en lo que debería de ser la región del ano, con lo que era un termómetro con mercurio, y vemos la distancia que existe hasta el saco ciego desde el marcador externo, midiendo aproximadamente si se trata de un ano imperforado bajo o alto. Las obstrucciones duodenales pueden ser de origen intrínseco o extrínseco. Dentro de la variedad intrínseca existe la atresia o estenosis duodenal, el diafragma y la membrana duodenal. Dentro de las obstrucciones extrínsecas duodenales, el páncreas anular, la vena porta preduodenal y la malrotación intestinal. Aquí ejemplificamos una atresia pilórica. Vemos una burbuja gástrica única. El resto del abdomen se mantiene sin aereación de las asas intestinales, ya que la obstrucción se encuentra a nivel duodeno pilórico. Este paciente además acompañaba de una atresia pulmonar del lado izquierdo. Vean la falta de aire en el resto de las asas intestinales. Mientras que en la membrana antral observamos una cámara gástrica con mecanismo de lucha. Vemos una imagen casi cortada en forma vertical a nivel del antro antes de entrar al píloro, y en la serie esófago-gastrodenal vemos de nuevo esta imagen que corta a la región antral en forma vertical. En el ultrasonido demostramos la vesícula biliar, el estómago y lo que probablemente sea una membrana antral. Atresia duodenal. El cuadro clínico se presenta con historia de polidramnios en un 50% de los casos, así como prematurez. El recién nacido presenta vómito biliar a las pocas horas de nacido y se aspirarán más de 30 mililitros de contenido gastrobiliar al nacimiento. Posteriormente, la distensión abdominal superior y el abdomen inferior deprimido o escafoide son visibles. La placa de abdomen con la típica doble burbuja a las horas de nacido, con ausencia de gas en el resto de las asas intestinales. El ultrasonido con líquido que solo transita hasta la primera porción del duodeno, como lo muestra el estudio con medio de contraste hidrosoluble. El esquema y la foto quirúrgica ejemplifican la zona de atresia. En la atresia yeyunal e ileal también hay historia de polidramnios. El vómito biliar se presenta en un 84% de los casos y la distensión abdominal es rápidamente evolutiva. La ictericia en el 32% de los casos yeyunales y en un 20% de los casos ileales. Hay ausencia de evacuaciones durante las primeras 24 horas de nacido. La placa de abdomen en la atresia yeyunal muestra la típica imagen de triple burbuja.
así como ausencia de aire en el resto de las asas abdominales. La atresia de yeyuno e ilion muestra con el medio de contraste hidrosoluble que éste solo transita por el estómago y el yeyuno, que se encuentra moderadamente dilatado y con pliegues prominentes. Cesando el tránsito del medio de contraste a nivel del ilion proximal, mostrando una zona de estrechez en relación a la atresia. En la atresia ileal distal se observará mayor número de burbujas aéreas en el abdomen, con la instilación del medio de contraste hidrosoluble. A través del recto se verifica el microcolon y en la foto quirúrgica la atresia del ilion en forma de peladura de manzana o de sacacorchos. En el caso de membrana duodenal, el paciente presentará vómito, por lo general, de contenido gástrico, con dilatación progresiva de la cámara gástrica y de las primeras porciones del duodeno, dependiendo del sitio de obstrucción. La visualización de la membrana o del diafragma por ultrasonido es difícil. El paso del contenido líquido a través de él o los orificios de la membrana puede visualizarse muy lentamente con un tránsito intestinal. La presencia de reflujo duodeno-antral es constante en el ultrasonido. En este esquema se muestra una membrana duodenal con un orificio de salida. La presión ejercida por el aumento constante hace que la membrana se dilate en forma de saco. Posteriormente, la presión constante por el alimento ingerido hace que la membrana adopte una forma pseudodiverticular, dejando la luz de la misma de manera lateral, con mayor obstrucción al paso del contenido. El estudio contrastado muestra importante floculación del medio de contraste con dilatación de la primera y segunda porciones del duodeno, con cese abrupto del paso del medio de contraste. Sin embargo, se aprecia aire en las asas de intestino restantes por el paso filiforme y lento de aire y líquido a través del orificio de la membrana. En el ultrasonido se demuestra el reflujo duodenogástrico constante y la distensión del duodeno. En ocasiones el paso del contenido a través del orificio de la membrana es lento y visible en forma esporádica. La serie esófago-gastroduodenal deberá seguirse hasta demostrar el paso del contraste más allá del sitio de dilatación duodenal y de la probable membrana, ya que el diagnóstico diferencial deberá de hacerse con malrotación intestinal. En el páncreas anular, el duodeno, entre la primera y segunda porciones, estará obstruido con tejido pancreático. Las flechas en el ultrasonido muestran que la primera y segunda porciones del duodeno se encuentran separadas por la porción del páncreas anular alrededor del duodeno, semejando un reloj de arena. La estenosis hipertrófica del píloro afecta aproximadamente a 1 de cada 300 recién nacidos. En una relación aproximada de 4 a 1, predominando
en el sexo masculino y en los primogénitos. Por lo general se presenta a la tercera semana de vida extrauterina con vómito no biliar progresivo, lo que ocasiona deshidratación hipoclorémica, por ende, alcalosis metabólica. La onda gástrica de lucha es visible. La oliva pilórica es palpable dependiendo del grado de irritabilidad del paciente por dolor. La serie esófago-gastrodenal muestra la típica imagen del píloro alargado y filiforme en forma de cola de ratón. Para las mediciones estándar normales del píloro usamos la fórmula Pi 3.1416. 3 corresponde al grosor de la muscular, 14 al diámetro transverso del píloro y 16 a la longitud del canal pilórico. Por lo tanto, más de 4 milímetros de grosor de la muscular, más de 14 milímetros del diámetro transverso del píloro y más de 16 milímetros de la longitud del canal pilórico pueden establecer el diagnóstico. Además, la muscular muestra incremento de la vasculatura y no hay paso del contenido gástrico a través del canal. El tratamiento es quirúrgico, realizando una piloromiotomía. La obstrucción intestinal en lactantes se presenta con cuadros de invaginación, volvulus, divertículos de Meckel o gastroenteritis complicadas. La invaginación intestinal afecta lactantes entre los 5 y los 9 meses de edad. Su localización más frecuente es ileocólica en un 80% de los casos, seguida de las ilioileales, colocólicas, secocólicas y yeyuno-yeyunales, que son muy raras. Afecta predominantemente al sexo masculino, con una relación de 1.5 a 4 por cada 1000 recién nacidos vivos. Se presenta mayormente en la época de invierno asociada a infecciones por adenovirus y rotavirus. Las causas anatómicas son solo el 5% de las causas de invaginación, por lo general asociadas a divertículo de Meckel. En esta diapositiva se presenta el caso de un niño de 5 años con dolor abdominal en mesogastrio intermitente e intenso. En la segunda imagen observamos la imagen de tiro de Diana e imágenes intermitentes cada 5 o 10 minutos en tiro de Diana y pseudoriñón a nivel periumbilical. En la cuarta imagen, en tiempo real, se observaba cómo el asa contenida salía y entraba en el asa continente. Se demostró la presencia de un divertículo de Meckel e invaginación yeyuno-ileal. Los pacientes con invaginación intestinal se presentan con crisis de llanto intenso e intermitente relacionado al dolor abdominal. Lo más característico son las evacuaciones en jalea de frambuesa. A la palpación se puede encontrar el signo de la morcilla, pero esto depende del grado de irritabilidad del paciente. La radiografía simple de abdomen en decúbito rara vez se requiere de pie, como lo muestra la imagen, muestra disminución o ausencia del patrón aéreo en el cuadrante inferior derecho, llamado signo de Dance, en relación a la obstrucción intestinal mecánica. El ultrasonido muestra las típicas imágenes de tiro de Diana y pseudoriñón. Anteriormente, el diagnóstico de invaginación intestinal se realizaba por medio del colon por enema, siempre verificando el paso de bario al ilion terminal.
Sin embargo, el bario es altamente irritante y contaminante del peritoneo en caso de fuga. Actualmente se prefiere la desinvaginación neumática con aire, ya que este se puede absorber o eliminar más fácilmente en caso de fuga. No deberá exceder la presión más allá de los 90 milímetros de mercurio y siempre se verificará el paso de aire al hilio. El tratamiento quirúrgico de la invaginación intestinal es la maniobra de Taxis. El asa contenida o invaginada se va sacando del asa continente delicadamente hasta que una vez afuera se verifica su estado de integridad. En la desinvaginación neumática también se verificará el paso del aire hacia el ilion terminal o el resto del intestino delgado. La etiología del abdomen agudo en niños mayores es muy variada. Por cuestiones de tiempo, solo daremos espacio a las más comunes. Con respecto a la apendicitis, solo un 50% de los niños presentará el cuadro clínico típico, caracterizado por anorexia, náusea y vómito, así como fiebre en un 60 a 90% de los casos. El dolor en epigástrico que migra hacia la fosa ilíaca derecha en un 70% de los casos. El riesgo de perforación dentro de las primeras 24 horas es menor al 30%. Sin embargo, se incrementa a más del 70% transcurridas las primeras 48 horas. La placa simple de abdomen orientará al diagnóstico si se encuentran algunos de estos signos, pero en la mayoría de los casos los hallazgos son inespecíficos y por ello es muy importante el cuadro clínico, la exploración física y los exámenes de laboratorio. Los datos de ultrasonido pueden proporcionar una sensibilidad y especificidad cercanas al 80-90%. Con respecto a la pancreatitis, son varias las causas de pancreatitis en edad pediátrica. En nuestra institución, la mayoría de los casos se presentan en relación a tratamiento con quimioterapia. Otra causa frecuente de dolor abdominal en pacientes con tratamiento de quimioterapia es la colitis neutropénica, que afecta con más frecuencia el ciego y el colon ascendente. Normalmente el grosor de la pared intestinal es de 3 milímetros. En esta diapositiva se observan diversas imágenes que afectan no solo el colon derecho, sino también el colon en su totalidad, con una pared intestinal muy prominente, mayor de 5 milímetros de grosor, con franca disminución de la luz intestinal e incremento de su vasculatura. En el hipocondrio derecho, las patologías más frecuentes en niños son colecistitis, colelitiasis, absceso hepático, hepatitis o dolor referido por neumonía. La litiasis vesicular con dilatación de la vía biliar intrahepática y migración de litos se observa en las primeras diapositivas. La placa de abdomen con imágenes cálcicas en el hipocondrio derecho, corroborando la presencia de litiasis vesicular. En la tercera imagen, la colecistitis con franco incremento del grosor de la pared vesicular y aumento de su vasculatura. Aunque nuestra institución no se especializa en traumatología, debido a la emergencia se reciben niños politraumatizados muy graves. Se observan varias imágenes en donde el traumatismo se divide en contuso y penetrante. Los órganos dañados en el
trauma contuso son generalmente los sólidos, como el hígado, el vaso y el riñón. En el trauma penetrante, los más susceptibles son los de mayor extensión, como el hígado y el intestino. Se observa un niño politraumatizado con hematoma subgaleal e hemorragia subaracnoidea. El hígado en su lóbulo derecho se observa de aspecto muy heterogéneo, corroborando en la tomografía la presencia de un hematoma subcapsular con laceración hepática, hemoperitoneo y durante la cirugía la presencia de abundantes coágulos en la cápsula. En otro paciente observamos la ruptura del vaso con hemoperitoneo abundante, principalmente en mi abdomen izquierdo, así como una laceración en el riñón izquierdo. Agradeciendo la invitación, mi objetivo es compartir mi experiencia durante estos 28 años como adscrita al Servicio de Radiología e Imagen en esta gran institución. Espero haya sido de utilidad esta plática.